Yo soy Ricardo Cantoral, soy investigador titular del CIMBESTAF, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Investigo en el Departamento de Matemática Educativa, coordino un programa de desarrollo profesional docente que tiene la característica de ser nacional y que busca la mejora en las prácticas educativas, específicamente en matemáticas. Nuestra población objetivo primera son los profesores, las profesoras que después van a trabajar con sus estudiantes. El profesor tiene una gran disposición, una gran voluntad, pero termina enseñando, digámoslo así, como lo mismo. Es decir, aunque quiera cambiar, termina en la misma esfera. Y pensamos que era la ausencia de propuestas exitosas. Entonces nos pusimos a trabajar un grupo de compañeros, compañeras, si habría formas más eficaces de democratizar, de lograr que más gente entienda. Normalmente los modelos educativos han centrado su esfuerzo por lo que se llama la aprehensión conceptual, es decir, que alguien construya un concepto a partir de su propio proceso de pensamiento. Y nosotros nos dimos cuenta que la realidad del que aprende era mucho más compleja que solo su forma de pensar. Variables de orden social, variables de orden contextual, es decir, donde yo vivo quizás llueva mucho, o donde yo vivo no llueve nunca, que hace que uno se encare ante su realidad de manera muy diferente. Lo que llamamos la construcción social del conocimiento matemático. Esta idea de construcción social consiste esencialmente en partir de las acciones que los individuos hacen sobre su propio medio. Es casi decir que el aprendizaje empieza por las manos. Entonces nos dimos cuenta que esa secuenciación de acciones, actividades y prácticas eran fundamentales para construir un objeto formal. Y que la escuela no le daba al joven la oportunidad de vivir esa experiencia. Los más inteligentes se aburren, los que no le entienden se desinteresan, pero en verdad el problema no estaba en las ideas matemáticas en juego, sino que el enfoque no les daba oportunidad de recrearlo, usarlo, sentirlo. Esa idea, en el fondo, fue la que nos movió. Se me hace bastante interesante, también me emociona el hecho de que los resultados de las investigaciones se estén dando muy rápido, ¿no? Es algo que no veíamos tal vez en otras épocas, ¿no? O sea, esas investigaciones en contenidos en áreas de educación de matemáticas nos están llegando tan rápido a estos lugares. Por ejemplo, estamos en Oaxaca, ¿no? Estamos en una zona rural y nos están guiando, ¿no? Para tratar de hacer mejor nuestra labor dentro del aula. El reto fue cómo llevas esto a nivel de una política pública. Y el método que seguimos fue el permitir que los colegas docentes, que siempre son muy dignos, muy serios, muy profundos, lo vivieran. Es decir, no les decíamos cómo iba a ser, sino diseñábamos actividades, los involucrábamos en escenarios y ellos descubrían que aprendían cosas que en la vida habían visto. Nosotros efectivamente ya tenemos una idea tradicional, pero está muy centrada en el álgebra tradicional, ¿no? En este sentido de la X, de la Y, de la operatividad de la X y la Y, ¿no? Como muy algebraico. Pero si eso que tengo ya en la escuela, más esto que está acá, lo vamos juntando, vamos haciendo cosas padrísimas, ¿no? Porque entonces uno mismo como profe empieza a darle sentido a lo que está acá de manera simbólica. Uno de los grandes aciertos fue estar siempre del lado del que aprende. Es decir, no partir del supuesto de que hay algo que darles, sino partir del supuesto que ya existe algo y debes dejar que se desarrolle. Pensar en qué ve el docente, qué siente el docente, qué cree el docente que es importante. Un profesor podría pensar que ahora los objetos matemáticos no son importantes y que como que cuándo se va a llegar a ellos. Entonces todo eso que yo sé, todo eso que aprendí ya no cuenta, ya no vale, ¿no? Recuerdo que en algún momento dijo, no estamos peleados con los objetos matemáticos, en algún momento vamos a llegar a ellos, porque entonces tampoco es un mundo totalmente opuesto, ¿no? a lo que ya se tiene. Si quieres innovar,
tienes que dejar claro en qué consiste la innovación. Si no es claro eso, no hay diálogo posible. Aquí asumimos a la matemática como parte de la cultura. Es decir, por lo tanto, todo ciudadano debe tener acceso a partir de lo que usted hace. Si lo que hago es sembrar, si lo que hago es medir, si lo que hago es tejer, si lo que hago es pescar, use eso. No estamos diciendo que con eso baste. Estamos diciendo que son los puntos de partida. El significado de los objetos matemáticos proviene del uso. Entonces, es imposible que un joven desarrolle el concepto de derivada o el concepto de ecuación o el concepto de elipse o física, velocidad, tiempo, si no hace experiencias, vive experiencias en donde eso se use. Para el ejemplo o el caso del café, ¿qué va a pasar con el café? Va a estar disminuyendo cada 3 grados cada minuto. Excelente, muy bien. ¿Qué hacen los colegas docentes? Le dan a ese uso un contexto específico de donde están. El terreno que medimos son productores de café. Contamos con organizaciones las cuales son encargadas de llevar a cabo estas mediciones, pero realmente no lo hacen de una forma correcta. Cuando un profesor o una profesora dice, no, es que aquí sembramos y yo quiero que midamos el terreno, está llevando estas ideas allá. La gente empieza a usar el conocimiento. Ahora, el reto, insisto en esto, es cómo pasas de ahí a lo simbólico. Creo que tenemos la manera. Estrategias para el acompañamiento docente. Algo que es en el día a día, ¿no? Muchas veces se trabaja con ellos unos meses, se fascinan, pero luego no hay manera de entrar en contacto. Bueno, pues hoy logramos, después de 3 años de trabajar así, que hay una etapa donde el acompañamiento es día a día. Sinvestat está ofreciendo cursos muy buenos. Es importante sobre todo que el docente de las matemáticas, cálculo, se preparen constantemente y sobre todo que le den este vuelco o este cambio a la enseñanza tradicional. Eso va a impactar en el desarrollo emocional también y académico de los jóvenes. Algo que es fundamental en esta propuesta es que se apoyó en algunos pilares básicos. Para que Y se pueda mover, X tiene que estar cambiando. El primero es asumir que el estudiante no es que no le gusten las matemáticas, lo que no le gusta en verdad es no entenderlas. El segundo pilar clave es asumir que el profesor es parte de la solución, no es el problema. Y el tercero de los componentes es que cualquier cambio o innovación debe acompañarse de la investigación. No podríamos solo copiar modelos de otros países, de otra región, no. Esos 3 pilares estuvieron detrás de esta propuesta. Y hoy la etapa en la que estamos es el de la institucionalización, es decir, llevarlo a todos los lugares del país. No es que no conozcamos lo que hay en el mundo, lo conocemos muy bien, pero partimos de la evidencia que tenemos. Si logramos que un profesor o una profesora diga, así como hay otros teóricos que yo leo, hay también trabajo acá y está siendo exitoso, creo que estamos potenciando a la propia sociedad. Sinvestat es eso. Nos formamos acá con la concepción de que lo que hago sirve.